Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Desposorio de la cruz. Le habla de este desposorio y narra las crucifixiones que sufrió. Regresando al principio, cuando Jesús se dignaba venir, frecuentemente me hablaba de su pasión y ponía atención a disponer mi alma a la imitación de su vida y de sus penas, diciéndome que además del desposorio ya descrito, quedaba otro por hacer, y este era el desposorio de la cruz. Recuerdo que me decía: «Esposa mía, las virtudes se vuelven débiles si no son corroboradas, fortificadas por el injerto de la cruz. Antes de mi venida a la tierra, las penas, las confusiones, los oprobios, las calumnias, los dolores, la pobreza, las enfermedades, especialmente la cruz, eran consideradas como oprobios, pero desde que fueron llevados por mí, todos quedaron santificados y divinizados por mi contacto. Así que todos han cambiado aspecto y se han vuelto dulces, gratos, y el alma que tiene el bien de tener alguno de ellos queda honrada, y esto porque ha recibido la divisa de mí, Hijo de Dios. Y solo experimenta lo contrario quien solo ve y se detiene en la corteza de la cruz, y encontrando lo amargo se disgusta, se lamenta, y parece que le haya llegado una desgracia. Pero quien penetra dentro, encontrando lo sabroso, ahí forma su felicidad. Hija mía amada, no deseo otra cosa que el crucificarte en el alma y en el cuerpo». Y mientras esto decía, me sentía infundir tales deseos de ser crucificada con Jesucristo, que frecuentemente iba repitiendo: «Jesús mío, amor mío, hazlo pronto, crucifícame contigo». Y cuando regresaba Jesús, las primeras peticiones que le hacía y que me parecían más importantes eran estas: el dolor de mis pecados y la gracia de que me crucificara con él. Me parecía que si obtenía esto, habría obtenido todo. Entonces, una mañana, mi amadísimo Jesús se presentó ante mí crucificado y me dijo que quería crucificarme con él. Y mientras esto decía, vi que de sus santísimas llagas salieron rayos de luz, y dentro de estos rayos los clavos que venían hacia mí. Mientras estaba en esto, no sé por qué, mientras deseaba tanto que me crucificara, tanto que me sentía consumir, fui sorprendida por un gran temor que me hacía temblar de la cabeza a los pies. Sentía tal aniquilamiento de mí misma, me veía tan indigna de recibir esta gracia, que no me atrevía a decir: «Señor, crucifícame contigo». Parecía que Jesús estaba en suspenso esperando mi querer. ¿Quién puede decir cómo en lo íntimo de mi alma lo deseaba ardientemente, pero a la vez me veía indigna? Mi naturaleza se espantaba y temblaba. Mientras me encontraba en esto, mi amado Jesús intelectualmente me pedía que aceptara. Entonces con todo el corazón le dije: «Esposo santo, crucificado por mí, te pido que me concedas la gracia de crucificarme y al mismo tiempo te pido que no hagas aparecer ninguna señal externa. Sí, dame el dolor, dame las llagas, pero haz que todo quede oculto entre tú y yo». Y así, aquellos rayos de luz junto con los clavos me traspasaron las manos y los pies, y el corazón fue traspasado con un rayo de luz junto con una lanza. ¿Quién puede decir el dolor y el contento? Por cuanto antes fui sorprendida por el temor, otro tanto después mi alma nadaba en el mar de la paz, del contento y del dolor. Era tanto el dolor que sentía en las manos, en los pies y en el corazón, que me sentía morir. Los huesos de las manos y de los pies sentía que me los hacían pequeñísimos pedazos. Sentía como si estuviera un clavo dentro, pero al mismo tiempo me causaba tal contento que no sé explicar. Y me suministraba tal fuerza que mientras me sentía morir por el dolor, esos mismos dolores me sostenían para hacer que no muriera. Pero en la parte externa del cuerpo nada aparecía, pero sentía los dolores corporalmente. Tan es verdad que cuando venía el confesor para llamarme a la obediencia y me soltaba los brazos y las manos contraídos, cada vez que me tocaba en ese punto de las manos, donde había traspasado el rayo de luz junto con el clavo, sentía penas mortales. Sin embargo, cuando el confesor ordenaba por obediencia que cesaran esos dolores, muchos se mitigaban, porque esos dolores eran tan fuertes que me hacían perder los sentidos,
y si no se hubieran mitigado ante la obediencia, difícilmente me hubiera prestado a obedecer. Oh prodigio de la santa obediencia, tú has sido todo para mí. ¿Cuántas veces me he encontrado en contraste con la muerte? Tanta era la fuerza de los dolores, y la obediencia me ha casi restituido la vida. Sea siempre bendito el Señor, sea todo para gloria suya. Ahora, mientras me sentía en mí misma, nada veía, pero cuando perdía los sentidos, veía las partes marcadas por las llagas de Jesús. Me parecía que las llagas de Jesús mismo se habían trasladado a mis manos. Esta fue la primera vez que Jesús me crucificó. Porque de estas crucifixiones ha habido tantas que es imposible enumerarlas todas. Diré solamente las cosas principales relacionadas con esto. Pídele del dolor de sus pecados. Ahora, regresando Jesús le decía: Amado mi Jesús, dame el dolor de mis pecados, así mis pecados consumidos por el dolor, por el arrepentimiento de haberte ofendido, puedan ser borrados de mi alma y también de tu memoria. Sí, dame tanto dolor por cuanto he osado ofenderte. Más bien, haz que el dolor supere esto, así podré estrecharme más íntimamente contigo. Recuerdo que una vez, mientras estaba diciendo esto, mi siempre benigno Jesús me dijo: Ya que tanto te disgusta haberme ofendido, quiero yo mismo disponerte a hacerte sentir el dolor de tus pecados, y así veas cuán feo es el pecado, y qué acerbo dolor sufrió mi corazón. Por eso di junto conmigo: Si paso el mar, en el mar tú estás, aunque no te veo, piso la tierra y estás bajo mis pies. Pequé. Luego Jesús, en voz baja, agregó casi llorando: Sin embargo te amé, y al mismo tiempo te conservé. Mientras Jesús decía esto y yo lo repetía junto con él, fui sorprendida por tal dolor por las ofensas hechas que caí rostro a tierra, y Jesús desapareció. Pocas fueron las palabras, pero yo entendí tantas cosas que es imposible decir todo lo que comprendí. En las primeras palabras comprendí la inmensidad, la grandeza, la presencia de Dios en cada cosa presente, sin que pueda escapar de Él, ni siquiera la sombra de nuestro pensamiento. Comprendí también mi nada en comparación de una majestad tan grande y santa. En la palabra pequé, comprendía la fealdad del pecado, la malicia, la osadía que yo había tenido al ofenderlo. Ahora, mientras mi alma estaba considerando esto, al oír decir a Jesucristo: Y sin embargo te amé y al mismo tiempo te conservé, mi corazón fue tomado por tal dolor que me sentía morir, porque comprendía el amor inmenso que el Señor me tenía en el acto mismo en que yo buscaba ofenderlo y aún matarlo. Ah, Señor, cómo has sido bueno conmigo, y yo siempre ingrata y tan mala aún. Recuerdo que cada vez que venía era un alternarse. Ahora le pedía el dolor de mis pecados, y ahora la crucifixión, y también otras cosas. Como una mañana mientras me encontraba en mis acostumbrados sufrimientos, mi amado Jesús me transportó fuera de mí misma y me hizo ver a un hombre que era asesinado a balazos y que en cuanto expiraba iba al infierno. Oh, cuánta pena daba a Jesús la pérdida de aquella alma. Si todo el mundo supiera cuánto sufre Jesús por la pérdida de las almas, no digo por ellas, sino, al menos para ahorrar esa pena a nuestro Señor, usarían todos los medios posibles para no perderse eternamente. Ahora, mientras junto con Jesús me encontraba en medio de las balas, Jesús acercó sus labios a mi oído y me dijo: Hija mía, ¿quieres tú ofrecerte víctima por la salvación de esta alma y tomar sobre ti las penas que merece por sus grandísimos pecados? Yo respondí: Señor, estoy dispuesta, pero con el pacto de que lo salves y le restituyas la vida. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me llegaron? Fueron tales y tantos que yo misma no sé cómo quedé con vida. Ahora, mientras me encontraba en este estado de sufrimientos desde hacía más de una hora, vino mi confesor para llamarme a la obediencia, y encontrándome muy sufriente, con dificultad pude obedecer. Por eso me preguntó la razón de tal estado. Yo le dije el hecho así como lo describí arriba, diciéndole el punto de la ciudad donde me parecía que había sucedido. El confesor me dijo que era cierto el hecho, y que lo daban por muerto,
pero después se supo que estaba gravísimo y que poco a poco se restableció y vive todavía. Sea siempre bendito el Señor. Recuerdo que siguiendo con mi petición de la crucifixión y transportándome Jesús fuera de mí misma, me llevó a los lugares santos de Jerusalén, donde nuestro Señor padeció su dolorosa pasión. Y ahí encontramos muchas cruces y mi amado Jesús me dijo: si tú supieras qué bien contiene en sí la cruz, cómo vuelve preciosa al alma, qué gema de inestimable valor adquiere quien tiene el bien de poseer los sufrimientos, basta decirte solamente que viniendo a la tierra no escogí las riquezas, los placeres, sino que tuve como amadas e íntimas hermanas a la cruz, a la pobreza, a los sufrimientos e ignominias. Mientras así decía, mostraba un gusto tal, una alegría por el sufrimiento, que esas palabras me traspasaban el corazón como tantos dardos ardientes, tanto que me sentía faltar la vida si el Señor no me concedía al sufrir, y con toda la fuerza y la voz que tenía, no hacía otra cosa que decirle: Esposo santo, dame el sufrir, dame las cruces, solo con eso conoceré que me amas, si me contentas con las cruces y con los sufrimientos. Y entonces tomaba una de aquellas cruces más grandes que veía, me ponía sobre ella y rogaba a Jesús que viniera a crucificarme. Y él se complacía en tomar mi mano y comenzaba a traspasarla con el clavo. De vez en cuando el bendito Jesús me preguntaba: ¿qué? ¿Te duele mucho? ¿Quieres que no continúe? Y yo: no, amado mío, continúa, me duele sí, pero estoy contenta. Y tenía tal temor que no terminara de crucificarme, que no hacía otra cosa que decirle: hazlo pronto, oh Jesús, hazlo pronto, no tardes tanto. ¿Pero qué? Cuando tenía que clavar la otra mano, los brazos de la cruz se encontraban cortos, mientras que antes me habían parecido suficientes para poder crucificarme. ¿Quién puede decir cómo quedaba mortificada? Esto se repetía en muchas ocasiones, y a veces, si los brazos de la cruz eran adecuados, la largura del asta no alcanzaba para poder distender los pies. En una palabra, faltaba siempre alguna cosa para no poderse cumplir del todo la crucifixión. ¿Quién puede decir la amargura de mi alma y los lamentos que hacía con nuestro Señor porque no me concedía el verdadero sufrir? Le decía: amado mío, todo termina en burla. Me decías que querías llevarme al cielo y luego de nuevo me hacías volver a la tierra. Me dices que quieres crucificarme y jamás llegamos a la completa crucifixión. Y Jesús, de nuevo, me prometía que me iba a crucificar.